Conapus, que es la editorial que yo represento, soy Beatriz González, y junto con Silvia Bardelás en el 2018 decidimos crear una editorial para publicar muy pocos libros, pero muy buenos. Llevamos solo 8 años y esa coherencia que creo que hemos tenido con lo de muy buenos y a lo mejor un poco raritos nos ha llevado a que en el 2023 uno de nuestros autores, John Fosse, tuvo el Premio Nobel de Literatura. Joshua Cohen, que fue nuestro primer autor, tuvo el Premio Pulitzer en el 2022. Percival Everett tuvo el Premio Pulitzer en 2024 y Rebeca tendrá algún premio seguro dentro de poco. Entonces, quería contaros un poco que tenemos un catálogo muy buscado, donde estamos buscando siempre voces nuevas, y lo que pretendemos es que la gente no solo esté leyendo un buen libro, sino que tenga un buen tema en el que reflexionar, que le ayude a crecer, que le ayude a evolucionar, ¿no? Entonces quería también deciros que eso es como el pasado, y este año que viene vamos a meternos con cosas así un poquito más extrañas, por decirlo así, de alguna manera, incluso en género, ¿no? Porque en enero vamos a sacar a Florian Zeller, que es un dramaturgo francés, y que traemos 3 obras de teatro extraordinarias. En Madrid se está empezando a trabajar mucho en los institutos y en las bibliotecas el tema del teatro, porque ven que la gente joven no lee. Entonces el teatro es corto y es muy directo. Y Florian Zeller tiene 3 obras magníficas que están alrededor de la salud mental. Una es muy conocida, que es El Padre, que fue una película que tuvo Oscar, que era de Anthony Hopkins, ¿no os acordáis? Pues en esa misma línea tiene otra obra que es La Madre, y otra que es espectacular, que es El Hijo. Y habla de la ansiedad, de la depresión, del suicidio. O sea que lo esperamos con mucho entusiasmo porque realmente es espectacular. Después le he dicho a los amigos de aquí de la librería, que son muy lectores, que vamos a publicar a Resori, Gregor Resori, que es un autor poco conocido pero extraordinario. Vamos a publicar otra vez, por supuesto, a Percival Everett con otra novela. Esta novela es del 2020, la hemos rescatado y se titula Teléfono roto. Teléfono roto, que es una historia de frontera también. O sea, un resumen chiquitito. Compra en eBay una camisa, llega a su casa, le da la vuelta al cuello y hay una palabra en una tarjetita que dice ayuda. Y entonces a partir de ahí ya sabéis cómo es Percival. Y vamos también a sacar los sonetos de Percival, porque como le da todo, pues también tiene los sonetos. Y no quiero decir nada más con esto, solo que estamos muy orgullosos de tener a Rebeca en nuestro catálogo, que es un libro de fondo, que está súper bien trabajado, que es un tema muy importante, y quien quiera aprender de arte, ahí es un verdadero manual de la historia de la pintura del último siglo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Yo he conocido a Rebeca hace media hora, aunque mi sensación es que la conocía desde hace mucho tiempo, es esa magia que tiene a veces las redes sociales, sobre todo con aquellas personas en las que entiendes que hay cierta afinidad, y especialmente en una cosa tan importante como para ambos como son los libros. Yo a Rebeca la primera vez que la descubrí fue con la que para mí creo que ha sido una de las, esto ya es muy a nivel personal, tanto lector como librero, de uno de los libros más importantes que se han publicado en España en los últimos años, que es El corazón del país, de William H. Gass, que era la primera novela que se publicaba del que quizás era el último gran escritor de la primera generación postmoderno que quedaba, americano, que quedaba por traducir en España, que además fue la carta de presentación de La navaja suiza como editorial, y que creo que fue una declaración de intenciones bastante importante. Luego, Rebeca además no solo ha ejercido como traductora, también ejerce como crítica literaria, y os recomiendo muy encarecidamente que leáis los perfiles que normalmente publica en Jotdown. El último creo que ha sido de Thomas Pynchon. Sí, cierto. Sí. Y luego también tiene una faceta ahí como biógrafa muy interesante en esta pequeña colección que tiene Zut con
con la biografía que escribiste sobre Herta Müller, que creo que hay aquí mucho también de Herta Müller y te preguntaré en un ratito. Pero lo primero que me gustaría preguntarte es ¿dónde surge el color y la herida? Bueno, antes de contestar a Guillermo, quiero dar a todos las gracias por haber venido, a Letras Corsarias y a Decanatus por haber organizado la presentación y por supuesto a Guillermo, que como ha contado, aunque personalmente nos hemos conocido hoy, pues la verdad es que llevamos una temporada siguiéndonos en redes y teniendo ciertos intercambios, pues hablando de lo que nos gusta, que básicamente es la literatura. Y respecto a lo que me preguntabas de cómo surgió, pues la verdad es que es una novela que he tardado casi una década, podría decir, en escribirla. Se ha ido cociendo a fuego lento y al principio de una manera que prácticamente yo no me daba cuenta. Yo recuerdo, si tengo que decir así, un momento en que tuve, digamos, la primera imagen de donde tirar, pues era en Ámsterdam. Yo estaba allí por trabajo, estaba haciendo una investigación sobre trauma complejo, que allí son especialistas tiene un hospital, el Academic Medical Center, y bueno, estuve haciendo allí una estancia de 6 meses de investigación, pero resultó desastrosa porque me puse enferma. Y los 6 meses prácticamente me les pasé en mi casa tomando antibióticos, fue bastante dura la experiencia de estar enferma fuera de tu país y todo eso. Y bueno, pues por cosas de la vida, al estar más tiempo estando en casa, pues hablando un día con los vecinos, me comentan que la casa donde estábamos viviendo había sido una sinagoga clandestina en la época de la ocupación nazi de la Gestapo. Estaba viviendo en un edificio histórico y yo no tenía ni idea, básicamente. A raíz de eso, pues empecé a fijarme que efectivamente en la calle había en la acera pues, placas que hablaban un poco de los nombres de las personas que habían fallecido ahí, que los habían enviado a campos de concentración. Y bueno, empecé a plantearme un poco si en Alemania se estaba haciendo algo parecido, ¿no? Esa labor de recuperación de la memoria. Y descubrí que sí, que efectivamente también en Berlín se estaba haciendo, que estaban poniendo las famosas placas, pero que además había habido muchísima polémica con el tema, porque había gente que pensaba que era una falta de respeto ponerlas en el suelo, porque la gente podía pisarlas. Bueno, estas cosas que nadie sabe muy bien, que lo haces con buena intención, pero hay gente que lo interpreta de otra manera, ¿no? Entonces, pues por ahí empecé a tener ya la idea de querer escribir sobre Alemania. No exactamente sobre el Holocausto, porque me parece que es un tema la gente ha escrito muy bien, Primo Levi, no sé, Enrique Artés, ha habido escritores muy buenos y que además lo han vivido, y me parece que yo no estoy legitimada para escribir sobre algo así. Pero sin embargo sí que me interesaba el tema de quienes eran niños en aquella época, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto la generación de los padres nazis y de la implicación de los padres y las madres, sino quiénes eran niños, y un poco a partir de ahí. Por otra parte, pues claro, al estar más pendiente de Alemania, porque a mí me parece que Alemania ha sido un poco el epicentro pues no sé, prácticamente de la historia en el siglo XX, por las 2 guerras, pero también últimamente, en la última década, pues a raíz de la crisis económica, todas las medidas de Merkel, el tema de los refugiados, que en 2015 Merkel decidió pues, acogerles, eso generó pues, muchísimas protestas dentro de Alemania por parte de la ultraderecha, y de hecho ha habido un surgimiento de la ultraderecha bastante coincidiendo con la llegada de los refugiados y de los migrantes, así como acción y reacción. En resumen, que cosas que empezaron a pasar en Alemania luego hemos visto que han ido pasando pues, aquí, sin ir más lejos. Hemos visto el ascenso de partidos políticos que en otros momentos nos parecía pues, que era algo que no podía pasar y ha pasado. Bueno, la llegada de cada vez más inmigrantes, no saber muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, después de estar más pendiente de Alemania y las cosas que me interesaban, pues yo me sorprendí en noticias como el tema de la deuda, ¿no? Que en 2010 aparece que Alemania acaba de terminar de pagar la deuda de la Primera Guerra Mundial. Porque al parecer, aunque habían pagado antes, pero los intereses de la deuda seguían todavía vigentes en 2010. A mí me parece eso, que un siglo después un país esté pagando una deuda de una guerra de 100 años antes, me parecía alucinante. Y luego también pues pasó por la Segunda Guerra Mundial, también países como Grecia pues lo querían también
reclamaban su pago, digamos, en concepto de reparaciones. Y bueno, pues ese tema de la deuda pues me interesaba, pues porque claro, es una deuda real, es una deuda económica, cuantificable, pero también me parece que tiene un aspecto simbólico bastante importante, ¿no? La deuda que ha ido pasando de generación en generación, de padres a hijos, en cierto modo imposible de pagar del todo. Y también había otro aspecto interesante, y es que digamos que Alemania, desde la división, pues esa deuda se pagó de manera desigual. En la antigua RDA, pues esa deuda no se hicieron cargo, ¿no? Entonces eso servía para que los de la Alemania occidental pues echaran la culpa a los otros de que no se habían hecho cargo de su pasado nazi, etc. O sea, me parecía un tema importante, ¿no? La división de Alemania y cómo pues la lucha por cuál es la verdadera Alemania, la identidad alemana, cuál es la verdadera, la de la antigua RDA, la del oeste. Hay muchos reproches entre unos y otros. La desigualdad, por otra parte, no ha llegado nunca a desaparecer. Eso explica también pues, que partidos como Alternativa para Alemania tengan más auge todavía en la antigua RDA. Bueno, ese tipo de cosas era lo que, digamos, empezó a fraguarse en mi cabeza. Y el otro gran eje vertebrador de la novela es el arte. Como ha dicho Beatriz, si os interesa el arte, especialmente las primeras 80, 90 páginas, me parece un tratado de historia del arte maravilloso. Luego sí que es verdad que el arte va siendo un poco más residual porque vas introduciendo otros temas. La presencia del arte siempre está ahí. Entonces mi pregunta es, desde un primer momento, cuando piensas la novela más allá de intentar plasmar esta deuda histórica, personal, sentimental de Alemania, ¿lo tenías claro? Porque además, y no es, evidentemente, es con toda la intención del mundo, toda esa generación de pintores que tienen peso en el libro fueron niños durante el nazismo. Claro. Sí, yo lo que estaba un poco cansada de novelas de escritores. Y eso de encontramos este manuscrito no publicado, este tipo de cosas ya me parecía que estaban totalmente trillado. Entonces me parecía que había que cambiar, digamos, el registro y tocar más el tema visual, ¿no? Que me parece que también últimamente literatura está bastante de capa caída, de alguna manera. O sea, todo lo que tiene que ver con la imaginación, con la parte visual, pues no me interesa tanto como a lo mejor por lo autobiográfico. Entonces también era un poco involucrar al lector y también que fuera imaginando de alguna manera el cuadro, que en el fondo es de lo que va la novela, de un cuadro y de cómo se va pintando, ¿no? Y me parecía que era una manera también de implicar a los lectores. Creo que es en el propio libro se ve en la propia parte de atrás en la sinopsis que es un libro que tiene influencias muy evidentes. La presencia de Nabokov, que quiero que nos hables ahora de ella, que también es muy importante, quizás es una subtrama agregada directamente a todo el eje vertebrador del arte, porque la figura de Nabokov aparece en un intercambio epistolar entre el protagonista y un antiguo, que no llegó a ser profesor suyo, pero bueno, un profesor de psicoanálisis, que también esté muy presente, que era algo por lo que también te quería preguntar. Pero también me gustaría que, aparte de las referencias evidentes, pues como se ha dicho, Pynchon o Gaddis o el propio Nabokov, si hay alguna referencia más, porque me ha parecido leer en alguna que me ha sorprendido para bien, porque sí que es verdad y yo no había caído precisamente por el contexto, que hay también algo de Bolaño aquí. Sí, bueno, sí, a mí me parece que Roberto Bolaño es en lengua española, creo, el escritor más influyente, ¿no?, que ha habido en los últimos años. Y quizá, hombre, de Bolaño tiene pues la parte de la estructura, quizás, que Roberto sí que se trabajaba muchísimo el tema de la estructura. Luego el tema de escribir sobre, bueno, le interesaba muchísimo también el tema de Alemania, los nazis. Eso es casi también una constante en su literatura. Y bueno, básicamente es eso. Vamos, tampoco, yo creo que tiene más peso otros autores como Gaddis, quizás por el tema de mucho diálogo. Sí, pero me ha llamado la atención lo de Bolaño porque a mí es un libro que por temas me ha recordado mucho lo que hace Faverón. Lo de la violencia también. Y lo que hace Faverón actualmente. Sí. O sea, creo que es un libro que casa muy bien con lo que ha hecho Faverón en Vivir Abajo y en Mini Mosca, que es... Sí.
acudir Exacto. al arte, acudir a pasados traumáticos, al trauma, a la violencia para intentar explicarse a uno mismo. Entonces, por eso me resultó muy interesante lo de Bolaño, porque el tuyo lo he relacionado directamente con Faberó. Sí, yo creo que temáticamente tiene que ver tanto con Vivir abajo, que es un libro que leí también mientras escribía la novela, y también con 2666, pues bueno, la parte de los crímenes, también hay una parte así como muy, digamos, más dura, ¿no? También. ¿Y Nabokov? ¿Lo tuviste claro desde el principio? Quiero decir, ¿iba a ser tu escritor sobre el que iba a pivotar en cierta manera una parte importante de la trama? Digamos que Nabokov ha sido muy importante en mi vida personal. Vamos, pues leía Dago el Ardor cuando era bastante jovencita y digamos que todavía sigue siendo uno de mis libros favoritos, ¿no? Y bueno, Nabokov escribe mucho sobre arte. El arte está muy presente, ¿no? En Ada, en Lolita, vamos, es un tema que le interesa muchísimo. Pero bueno, más allá de eso, el tema es que sí que hay, a lo largo de la novela hay como una especie de debate, ¿no? Entre la ética y la estética, que es, comentaba Guillermo que hay una relación epistolar entre el protagonista, que es pintor, y su profesor. Hay un intercambio de cartas en que hablan muchísimo de arte, pero sobre todo hablan de la ética y la estética. Es decir, hasta qué punto es legítimo pues, hacer literatura, por ejemplo, o pintar un cuadro sobre algo que en el fondo es horrible. O sea, estamos convirtiendo algo bonito, algo que no lo es. El ejemplo suele ser, pues, Nabokov es muy típico, por Lolita, quizás es el paradigma de, bueno, es una novela muy bonita desde el punto de vista estilístico, pero horrible desde el punto de vista del tema que trata. Eso es horrible, eso es innegable, ¿no? Entonces se genera ahí esa, pues no sé, esa incongruencia, ¿no? Y eso ha pasado también en el mundo del arte, pues una y otra vez, prácticamente es el tema. Por ejemplo, Gricol, La balsa de la medusa, que ves el cuadro y parece que es imponente, es algo precioso, tú ves ese sol ahí en el horizonte y piensas que es algo precioso, y realmente la escena es horrible, porque lo que está mostrando es la gente esa que ha naufragado, como un barco pasa de largo. O sea, que lo que aparentemente es muy bonito, ha hecho una obra maestra, una obra de arte muy bonita, pero realmente el contenido es terrible. Entonces, un poco es esa el debate, ¿no?, que atraviesa la novela. El tema de la ética, ¿qué debe prevalecer, la ética o la estética? El pintor tiene una opinión y su profesor tiene otra. Hay siempre un rifirrafe entre ellos. Y bueno, la novela no da una respuesta única, cada uno que saque la conclusión que le parezca. Pero yo creo que sí que pone, no sé, digamos, los distintos puntos de vista sí que están ahí, ¿no? Y quizá hay una cita al principio de la novela que yo creo que sí que, con la que sí que coincido, y es una cita de una cineasta iraní, la de La casa es negra, Farooq Farrokhzad, así que se llama, que viene a decir que, pues eso, que en el mundo hay mucha fealdad, hay cosas horribles, pero que habría todavía más si el hombre apartara la mirada, ¿no? Y un poco eso es lo que, digamos, no sé, el resumen, diría, de la novela. Sí, es más, además hacia el final porque estaba leyendo la novela y continuamente me está acordando de la famosa frase de Adorno, ¿no?, de que era imposible volver. Claro, sí. Y en un momento al final de la novela pones la frase, o sea, Sí. como que el protagonista, a través de lo que está haciendo al final de la novela, está superando la propia máxima de Adorno. Me parece muy interesante porque creo que de las reflexiones que subyacen a la novela y que también te he leído en algunas entrevistas es especialmente desde el punto de vista de la literatura, la incapacidad que tienen en su mayor parte los narradores europeos de enfrentarse a un trauma. Es más, yo te diría que creo que la mejor imagen que yo he leído de Europa en la Segunda Guerra Mundial la escribió Goldman en Europa Central. En Europa Central, sí. Entonces, es llamativo, sí. ¿qué crees que pasa y por qué tiene que venir un escritor estadounidense a ponerte frente a un espejo a toda una generación de escritores que sí que es verdad que el trauma está presente, pero que ninguno, en cierta manera, quizás el único ha sido Von Rechory, pero precisamente porque creo que era una persona totalmente desraizada, que no tenía ningún tipo de atadura a ninguna patria y que le permitía mirar de una forma diferente lo que había sido Europa? ¿Qué crees qué trauma hay en esa generación de escritores, especialmente alemanes? Sí, sobre todo eso. Sebald ha escrito mucho sobre el tema. A él le llamaba mucho la atención que tiene un libro que se llama Sobre Historia Natural de la Destrucción,
publicado, si no me falla la memoria, en 1999, o sea, prácticamente con el cambio de siglo. O sea, y él lo que decía es, han pasado 50 años desde la Segunda Guerra Mundial y en Alemania nadie ha escrito de la parte en que ellos fueron víctimas. Quiero decir, sí que se ha escrito mucho sobre el Holocausto, pero de la parte en que ellos fueron víctimas, en concreto él hablaba del bombardeo de Dresde y de Hamburgo, de cómo la población civil también sufrió lo suyo. Esa parte había sido un tema tabú totalmente en Alemania durante muchísimo tiempo, la parte en que fueron humillados, de alguna manera tal vez pensaban que no tenían derecho también a mostrar, después de todo lo que habían hecho pues, sus padres y incluso sus madres, ¿no? de alguna manera también siendo cómplices por activa o por pasiva, tal vez pues piensan que no tengan derecho a mostrar la cara también de víctimas. Eso también Günter Grass también se quejaba, ¿no? De que bueno, ya era hora. También podemos hablar, ¿no? De que nuestras madres pues también las violaron, ese tipo de cosas, ¿no? Pues tuvieron que pasar 50 años, básicamente. Y problemático, es un tema muy... Yo imagino que para ellos es un tema muy duro, ¿no? Y sin embargo, pues tienes a William Goldman, que viene de Estados Unidos, y al final, pues como dicen, yo también creo que es quizás la novela que mejor explica lo que ha pasado en Europa Central, que es como se llama. Y básicamente yo creo que ha hecho una labor de documentación y de investigación tremenda, porque William Goldman se caracteriza sobre todo por eso. Y bueno, pues supongo que tenía menos trabas psicológicas para poder escribir de una manera un poco más libre, ¿no? Quizás. Bueno, William Goldman, para que os hagáis una idea, en los 90 se fue a Afganistán a luchar con los mujahidines. O sea, ese es William Goldman, es ese tipo de escritor y es esa persona fascinante. En los últimos años sí que es verdad, yo a lo mejor esto es un poco por deformación, dentro de la historiografía empieza a haber ciertas corrientes que empiezan a apostar por utilizar la ficción para acercarse a hechos históricos, hechos traumáticos. Empezó sobre todo con la narrativa y últimamente, especialmente en Francia, hay un movimiento dentro de la academia muy importante que utiliza el cómic y el arte. Entonces me gustaría preguntarte, porque es lo que tú has hecho. O sea, puede ser una manera muy interesante de acercarse al trauma, a la memoria y a la violencia, el arte, en este caso el arte y la literatura. Sí, sí que me lo parece. Y efectivamente en Francia en los últimos años pues tenemos todas las novelas de Eric Willard, por ejemplo, que me parece que están teniendo muchísimos lectores también porque a la gente le interesa, ¿no? Le interesa pues acercarse a la historia pero a través de la literatura, ¿no? Lo que no creo es, esta es una cuestión que siempre sale, o sea, me suelen preguntar si es terapéutico de alguna manera, ¿no? Si puede ser escribir sobre estas cosas o leerlas puede tener algún tipo de efecto terapéutico. Y a mí me parece que no. Quiero decir, eso lo explica muy bien Cristina Rivera Garza a raíz del libro este que sacó sobre su hermana, que dice, bueno, pues a mí me ha servido porque para visibilizar una historia, porque es verdad que era un crimen que había sido silenciado y que sirvió, digamos, que ha servido en la realidad, pero a ella, pues terapéuticamente hablando, pues tampoco ha tenido mucho beneficio. O sea que también lo digo porque últimamente hay bastante tendencia a esta escritura terapéutica y como que los libros tienen que tener esa función, ¿no? Y no necesariamente, yo creo que la literatura es otra cosa, que a veces puede ayudar a alguien, eso puede ser, que a veces sirve también para aprender sobre arte o sobre historia, pero digamos que no es la función principal de la literatura, ¿no? Yo creo que la función es hacer pensar sobre temas muy complejos y te da la posibilidad de ofrecer diferentes perspectivas, a veces muy antagónicas. Algo que no estamos muy habituados en la realidad, ¿no? Porque cada uno, digamos, que vemos nuestra postura y nos cuesta mucho ponernos en la mente de otro, pues sin embargo en literatura todo eso sucede de una manera natural y yo creo que ahí es quizá la fuerza, ¿no? El poder que tiene. Bueno, el color y la herida. El color creo que está claro porque es. Y la herida o las heridas, porque yo creo que se identifican, es una especie de matrioska de violencia y de heridas. Me gustaría saber cómo las pensaste a la hora de plasmarlo. ¿Tuviste claro primero cuál iba a ser la herida más general, que era un poco la herida histórica, que era la del Holocausto, la herida más geográfica, entre comillas, que era la ciudad de Berlín, o la herida más personal como trauma, que era la del protagonista? Bueno, pues la verdad es que el hecho histórico, no es una novela histórica, es, digamos, ficción histórica,
El hecho histórico me lo encontré cuando ya la novela iba muy avanzada. O sea que no ha sido aunque hay una parte de realidad, pero digamos que la ficción no es independiente de eso, vamos. Lo que pasa que en la investigación me topé con un hecho histórico muy poco conocido en nuestro país y me parecía que había que contarlo porque era una cosa un aspecto muy tremendo, ¿no? Aparte de eso, más que del Holocausto, lo que habla la novela es un poco el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania empieza a perder la guerra, empieza a perder el frente oriental y vienen los rusos arrasando prácticamente con todo. O sea, es el momento, ¿no? En el momento en que los alemanes pasan pues, de ser pues, bueno, unos canallas que iban sembrando la destrucción y el terror por donde iban, pasan a, sobre todo los civiles, pues a ser un poco, estar en el papel de víctimas, ¿no? De personas aterradas que están sufriendo pues la cólera de un ejército que viene pues a vengarse, porque ellos, sus países y sus ciudadanos han sufrido lo suyo, ¿no? Y es un poco ese momento en que llega el ejército rojo a Alemania, acabará llegando finalmente a Berlín, y es esa parte, ¿no? El momento en que los alemanes empiezan a ser también ellos refugiados, algo que ahora les parece una cosa imposible, que los refugiados son los que vienen de Siria y los que vienen de otros países, ¿no? Más desfavorecidos, pero es que hubo una época en que ellos también lo fueron refugiados, iban huyendo del frente oriental y iban viviendo donde podían, ¿no? Un poco me interesaba ese concepto, ¿no? Y luego, aparte de eso, digamos que es el contexto así más amplio, está el tema familiar, que es de lo que va la novela. Se trata de una familia, él es un pintor y su hermana, que digamos que es la protagonista de Tapadillo, lleva una vida opuesta a él. Ella se queda en la RDA, en un pueblo pequeño, pues que no ha superado la guerra, y él sin embargo consigue pasar al otro lado y se convierte en un pintor de éxito, y que además, para lidiar con el trauma, digamos, o digamos con las heridas, por utilizar el símil de la novela, vemos que ella lo afronta de una manera que no tiene nada que ver con la forma de afrontarlo de él. Él, para empezar, tiene pues, la herramienta del arte, la posibilidad de, no sé, sublimarlo, diríamos los psicólogos, ¿no? Ella, sin embargo, es una mujer que no tiene esa salida, y eso también hace que la vida que ella lleva es completamente diferente, ¿no? Las consecuencias que tiene en ella son sobre todo en su cuerpo, no tiene nada que ver con las consecuencias que tiene en él. Y bueno, yo creo que eso también es un poco metáfora, ¿no? De las dos Alemanias. Sí, además era evidente que la novela si estaba ambientada en Alemania, tenía que ser Berlín la ciudad donde sucediesen los hechos. Creo que es una novela que utiliza muy bien, ahí sí que vuelvo un poco al tema historiográfico, creo que sí que es una novela que utiliza muy bien el pasado, utiliza muy bien interrogar al pasado para entender lo que está pasando en el presente y quizás un poco aventurarse a lo que puede pasar en el futuro, y por eso me gustaría que nos hablase del barrio de Neukölln, lo que simboliza y significa en la novela, porque creo que es muy importante y además es, yo creo que el epicentro sobre el presentismo en la novela, o sea, lo que está pasando, y no solo en Neukölln, pero creo que como metáfora de lo que está pasando actualmente en Europa te vale muy bien. Sí. Neukölln es un barrio de Berlín que tradicionalmente ha sido el lugar donde vivían los refugiados turcos, los inmigrantes turcos, luego es donde se han asentado los refugiados sirios. Es un barrio tradicionalmente de inmigrantes, sobre todo, pero que en los últimos años pues, se ha puesto de moda, básicamente. Hay pues hipsters, hay pues cafeterías, Starbucks, o sea, tienes como los dos contrastes, ¿no? Gente la parte bohemia, la gente de artistas que vive muy, muy bien, y la parte pues que apenas puede pagar el alquiler, ¿no? Es un sitio que ahora está siendo víctima de pues, una gentrificación brutal, y eso está generando pues muchísimos problemas, ¿no? A todos los niveles de convivencia. Entonces, me parece que en pocos metros cuadrados pues yo creo que representa muy bien lo que está sucediendo, básicamente, ¿no? Tenemos una Europa rica, pudiente, que estamos a otras cosas, y luego pues tenemos a personas pues, que apenas llegan a fin de mes, pues que malviven. Te he comentado un poco en la intro que creo que hay mucho de Herta Miller en
ciertas partes de la novela, entonces la pregunta iría un poco por ahí, porque también he leído en alguna entrevista que el propio entrevistador o el crítico la veía como una obra de madurez literaria para ti. Entonces, ¿la consideras como tal? O sea, ¿crees que aquí han cristalizado muchos de los temas que te interesan, que has retroalimentado con los trabajos que has hecho anteriormente de traducción o de escritura? ¿Lo consideras así? Sí, claramente, sí. Y en el caso concreto de Herta Müller, bueno, lo que sucedió es que Juan Bonilla, el escritor, que es director editorial de Zut, bueno, que ya no existe Zut, pero bueno, hace unos años sí existía, me hizo el encargo de escribir una biografía de alguien que me interesara mucho, para una colección de biografías estupenda que sacó, la verdad. Y bueno, yo elegí escribir sobre Herta Müller porque me parecía, aparte de que como novelista, vamos, y como escritora me parece fantástica, también pues tenía una vida que me interesaba, y más con los temas que me venían a mí interesando con estas cosas que había comentado antes, ¿no?, de Alemania. Herta Müller pues vivía en Rumanía, pero su familia era de origen alemán, o sea que era una minoría dentro de Rumanía, ¿no? Y el padre de Herta Müller pues era un nazi acérrimo, vamos. Entonces ella tenía pues no sé, el sentimiento de culpa terrible, tenía que hacer como contorsionismos mentales para querer a ese hombre que como padre era pues su padre, al que quería muchísimo, pero que también era un nazi convencido y que decía todo tipo de barbaridades, ¿no? Entonces a medida que ella fue creciendo, pues la costaba cada vez más conjugar, ¿no?, digamos, esas dos facetas, el padre y el nazi. Eso por un lado me parecía muy, muy interesante. Y por otra parte, el tema de la dictadura de Ceausescu, claro, que es bastante similar a la de la RDA, con el tema de ellos tenían la Securitate, en la RDA tenían la Stasi, pero básicamente era muy similar, ¿no?, el funcionamiento de la dictadura. Sí, la escena donde la hermana pasa al lado occidental y entra en una psicosis que acaba empapelando toda la habitación con todo el informe que tenía la Stasi sobre ella, y sobre todo la relación con el propio hermano, porque hay un momento que quizás es un punto de inflexión para el protagonista, que es cuando la hermana le dice: me has destrozado la vida. O sea, el éxito del hermano en cierta manera provocaba la miseria de su familia al otro lado. Sí, claro, al ser él una persona importante que empieza a tener su importancia en Occidente, pues eso hace que su familia en la realidad sea muy vigilada, mucho más que otras personas, ¿no? Entonces lo que sucede, bueno, que es algo que sucede en la vida real, después de la caída del muro en el 89, me parece que fue 2 años después, los ciudadanos tenían derecho a pedir el expediente que la Stasi tenía de ellos, ¿no? Y eso pues dio lugar a descubrimientos tremendos. Pues mujeres que se enteraron de que su marido había estado informando sobre ellas, familias, amigos, o sea, había delatores por todas partes. Y bueno, en el caso de la novela lo que sucede, sin desvelar mucho, es pues que básicamente el informe de la Stasi de Erika, que es como se llama la hermana del protagonista, es que prácticamente no existe, es como que ella no ha existido. Todas las anotaciones tienen que ver con su hermano. Entonces básicamente es como una persona que prácticamente no ha existido, que ha sido anulada, ¿no?, de alguna forma por él. Pero además existía una anulación social, porque ella, cuando le está hablando con el hermano sobre el informe, una de las cosas que más rabia le da es: ninguno de los informantes era nuestros vecinos, que nosotros pensábamos que eran los informantes. Es decir, el propio sistema creó un estado de hipervigilancia y de psicosis entre los propios habitantes, donde ellos mismos se creían que eran los propios informantes y en ningún momento se trataba de... Sí, al final no tenía nada que ver ni siquiera con ella. Tiene aquí, que me ha llamado mucho la atención, que haya incluido citas de los escritores de Conatus. Me parece un detalle muy interesante, porque además te da una primera pista de por dónde puede ir el libro y sobre todo el autor. Entonces voy a leerte esta cita de una entrevista que hicieron en Culturamas y hablamos sobre ella. Dice Rebeca: pienso que la literatura, al menos cierta forma de literatura, es ya activismo. No me gustan los libros que le dicen al lector qué tiene que pensar o en qué tiene que creer, pero sí los que les hacen cuestionar las cosas. Me interesa la literatura que incomoda, que se contrapone al discurso oficial. Pues sí, lo sigo suscribiendo. Esa entrevista fue de hace muchísimo y creo que ha sido un acierto de la editorial el haberlo extraído ese fragmento, ¿no?
Sí, lo que me molesta mucho es, hay muchas novelas que se ve que hay mucha ideología detrás, ¿no? Y que todo está contado para defender esa ideología. Eso sucede muchísimo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí. Se ve a la legua. Y eso no me gusta nada. Yo confío en los lectores, confío mucho en las personas, en la inteligencia de las personas y que cada cual piense lo que tenga que pensar. No creo que sea la labor de un escritor decirle a nadie lo que tiene que pensar. Me parece casi hasta obsceno, de alguna manera. Me parece meterse donde no... Para eso te haces política o si quieres manipular a la gente o que piensen como tú quieres que piensen, te dedicas mejor a otras cosas, ¿no? Y un poco yo creo que ese es el sentido de lo que dije. O sea, sí que me interesa hacer pensar, no dar por sentadas las cosas, ¿no? Que yo creo que a veces todos lo hacemos, pero nunca decirle a un lector, a una persona lo que tiene que pensar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer algún comentario? Bueno, Rebeca, eres una persona muy poliédrica, ¿no? Tienes muchas facetas. ¿En cuál crees que te expresas mejor tu propósito literario? ¿En cuál te sientes más cómoda? ¿Traductora, editora, poeta, novelista, ensayista? Lo mío yo diría que es la novela. Básicamente tengo 6 libros y 5 son novelas y el otro es la biografía esta que comento de Herta Müller que fue por encargo y bueno, realmente aunque es una biografía muy bien documentada, vamos, muy pegada a los hechos, pero también es muy literaria porque Herta Müller se prestaba bastante. Poesía es algo que no he escrito nunca, que creo que no se me daría bien, teatro tampoco y bueno, yo diría que sí, el tema es la novela. Pensé que me ibas a preguntar por la psicología. Bueno, no me importa preguntar por la psicología porque si has estado en Holanda en el Centro de Investigación de Trauma Complejo, Sí. ibas más con propósito de indagación para luego verter en tus creaciones o por... A ver, la verdad es que siempre pienso en escribir novelas. O sea, mi cabeza está siempre centrada en la literatura. Y es curioso porque el tema de Amsterdam, yo fui allí a hacer una investigación sobre trauma que nunca acabé, pero al final acabé escribiendo una novela sobre otro trauma. Pero que nada tiene que ver, desde luego, con una investigación científica. Bueno, a ver, el tema de la psicología sí que me ha influido, evidentemente, sobre todo por los sitios donde he podido trabajar. Pues estuve trabajando en Nueva York, en un hospital público, luego también en hospitales en Madrid. Eso te hace, digamos, acceder a una realidad pues que no es la realidad a la que normalmente tenemos acceso. Quiero decir, un departamento de psiquiatría es un mundo aparte. Entonces, pues bueno, sí que me considero una privilegiada por haber conocido esa parte de la realidad que de otra manera no habría conocido. Pero bueno, más allá de eso, tampoco creo que haya demasiada huella en mis libros, la verdad. O sea, sí se habla de psicoanálisis en este caso en concreto, pero no de un psicoanálisis relacionado con la terapia, sino relacionado con el arte. Y de hecho, un personaje de la novela lo critica mucho, ese afán, ¿no?, del psicoanálisis en concreto de interpretar todo. Que, bueno, Susan Sontag estaba muy en contra de ello, por ejemplo, le parecía horrible que un psicoanalista se pusiera a interpretar un cuadro o una novela. Y uno de los personajes de la novela pues sí que está muy alineado con esa manera de pensar, ¿no?, contra la interpretación. Pero sí que aparece, por otro lado, un psicoanalista, que también tiene otra visión de los hechos y que, bueno, que a veces pues, hay cosas que no queremos ver y están ahí, ¿no? Digamos que están ahí las dos cosas a la vez. Y bueno, pues básicamente que estoy con el tema de las novelas, siempre tengo alguna novela en la cabeza y bueno, digamos que mi vida personal y mi trabajo van un poco a remolque de eso. Al final todo acaba en una novela. Yo tengo una pregunta, porque de alguna manera, al separar los dos personajes, a los dos hermanos, él que está siempre en un proceso artístico, sí que está haciendo un ejercicio de sanación, ¿no? Entonces, en realidad ahí el arte es una cura. No en sí como resultado, pero sí el proceso, el vivir el proceso del arte,
sí que es algo que a él le ha dado estabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay algunas personas que así es. Sí, sí. Escribir pues ha servido para muchas personas para, no sé, para llevar una vida más estable, quizás para poner en palabras sentimientos que de otra manera no habrían tenido. Yo lo que hablo más es de cierta tendencia a que tenga que ser terapéutico. Un libro o una obra de... Quiero decir, ¿es el Guernica terapéutico? Quiero decir, pues no, habla de un trauma histórico grande, ¿no? Pero terapéutico en sí. Pero bueno, es verdad que la gente que tiene la herramienta esa del arte, en el caso de la novela, él desde luego tiene herramientas con las que la hermana no cuenta. Claro. Ella está ante un trauma así, a pelo, digamos. Y él, sin embargo, pues sí, tiene la manera de, pues eso, de expresar su odio a través de los cuadros, su miedo, su angustia. Bueno, hay todo un género literario basado en precisamente este libro te va a salvar la vida, entonces... Y no se venden pocos precisamente. A mí para finalizar me gustaría preguntarte si puedes decirlo, ya que siempre tienes una novela en la cabeza, ¿qué tienes ahora en la cabeza? Pues tengo dos. Lo que no tengo es tiempo para ponerme con ello, pero bueno, espero que ahora ya tengo una vida un poquito más estable. Espero poder ponerme ya con eso de una manera más... ¿No puedes contar nada? Pues es que, a ver, no es que no quiera, pero realmente de cómo empieza una novela en mi cabeza, como luego acaba, es que no tiene nada que ver. Además el proceso El color y la herida han sido casi 10 años, me decías, ¿no? Pues prácticamente 10 años, y al final que han influido pues muchas cosas. Mi vida personal, que coincidió que estuve allí y me enteré de una historia que me pareció interesante, pero también el encargo de la novela, de la biografía, perdón, de Herta Müller. O sea, al final una novela te lleva a donde quiere ella. Tú solo tienes que estar ahí para escuchar y para seguirla, básicamente. Pues Rebeca, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo la piel, que quiero que me lo...